La silla plegable bajo mi cuerpo soltó un chirriado lento y desagradable, como si no aprobase lo que estaba a punto de suceder. El café quemado y barato flotaba en el aire del salón parroquial, mezclándose con los abrigos húmedos de lana y un leve aroma a limpiador de limón. Un reloj de pared hacía tic-tac lo bastante fuerte como para contar tus errores. Podía oír la respiración entrecortada de alguien, el anillo de boda de otra persona golpeando contra el vaso de plástico. Marcos Caldwell estaba de pie cerca de la cafetera, hombros tensos, rostro cuadrado pálido bajo esa luz fluorescente plana. Miró desde mi delgada carpeta manila hacia Cristina, mi hijastra, y luego hacia Carmen, mi esposa. Su mandíbula trabajaba como si estuviera masticando algo que no quería tragar. Entonces me miró a mí y con una voz que no sonaba enfadada, solo herida y firme, dijo: «Eso no es lo que me dijeron y duele más de lo que sabes». La sala se congeló. No el tipo de silencio que obtienes cuando la gente está siendo educada, el tipo que obtienes cuando la verdad entra caminando y todos se dan cuenta de que no le importa quién se sienta cómodo. No sonreí. No sentí que hubiera ganado nada. Solo podía pensar que yo la crié. Yo estuve ahí y ellos trataron de borrarme como una mancha en la ventana. 2 días antes, yo todavía estaba de pie en mi propia cocina en Alcalá de Henares, con un olor a tarta de manzana en el aire y una frase colgando entre nosotros que cambiaría el resto de mi vida. Era lunes antes del puente de diciembre cuando descubrí que no estaba invitado a la historia de mi propia familia. Alcalá de Henares llevaba su cara de finales de noviembre. Cielo gris presionando bajo, viento de Henares, cortando a través de tu chaqueta como si tuviera rencor. El agua sucia en el aparcamiento de Caja Madrid se había vuelto de ese marrón sucio. El tipo que te hace limpiar las botas 2 veces antes de entrar en cualquier lugar decente. Acababa de terminar un trabajo en la calle Mayor, recableando un local viejo que todavía olía a humedad y perfume rancio de cualquier negocio que hubiera estado allí antes. Soy electricista de UGT, así que mis días son constantes. Los cables no se preocupan por tus sentimientos, solo les importa si lo haces bien. Esa siempre había sido mi comodidad en mi oficio. Si cruzas el cable equivocado, algo salta. A veces algo se quema, pero al menos las reglas son reglas. La familia, había aprendido, puede doblar esas reglas hasta que no te reconozcas. Entré en nuestra casa, nuestro modesto adosado en la zona de la universidad, con las manos todavía oliendo ligeramente a metal y aislamiento. Carmen tenía la cocina cálida, horno zumbando, ese dulce aroma especiado de tarta y canela rodando por el lugar como una promesa. Llevaba su cara de visitas aunque solo fuera yo. Pelo arreglado, pintalabios puesto, como si estuviera ensayando ser agradable. Cristina ha mandado un WhatsApp, dijo sin levantar la vista del mostrador. Me aflojé la chaqueta. ¿Todo bien? Ella y Marcos vienen el miércoles solo a saludar antes de irse. ¿Irse a dónde? Carmen hizo una pausa. Fue pequeña, solo medio segundo de pausa, pero he cableado suficientes casas viejas para conocer la diferencia entre un zumbido constante y un parpadeo peligroso. A conocer a la familia de Marcos, dijo. En Madrid, parpadeé. Madrid, no lejos, pero lo suficiente como para hacer la maleta, lo suficiente como para hacer un plan. ¿Y yo también voy?, pregunté, porque eso es lo que haces cuando tu hija, hijastra legalmente, se compromete. Te presentas, das la mano, sonríes, actúas agradecido de que alguien ame a tu niña. Carmen siguió alisando la masa de la tarta como si la hubiera ofendido. Voy a ir solo yo. Algo frío se deslizó por mi columna. Y no era el tiempo. ¿Por qué?, pregunté. Suspiró como si le hubiera pedido que me explicara la gravedad. Diego, es complicado. Esa frase, la gente la usa como una manta. Como si la tiraran sobre la verdad, dejarías de mirar la forma que hay debajo. Cristina va a llevar a Ramón, dijo en voz baja. La miré fijamente. Ramón Sánchez. Carmen finalmente me miró a los ojos, los suyos estaban cansados. No exactamente culpables, solo resignados. Como si ya hubiera decidido qué era más fácil. Cristina quiere a su padre allí, dijo Carmen. La familia de Marcos es tradicional. Casi me reí, pero salió mal. Tradicional, repetí. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Malos modales?
Diego, dijo Carmen. Levanté una mano. He estado en esta casa 17 años, Carmen. He pagado la mitad de las cosas que hay en ella. He arreglado cada enchufe roto y ventilador de baño que gotea y luz del porche estropeada. He llevado a Cristina al instituto cuando tu coche no arrancaba. Firmé por su primer coche fiable cuando tenía 19 porque Ramón no estaba por ningún lado. La boca de Carmen se tensó. No hagas eso. ¿No haga qué? Hacerlo sobre dinero. Sentí mi cara calentarse. No es sobre dinero. Es sobre estar ahí. Carmen se volvió hacia la tarta. Es una reunión, Diego. Una reunión, dije lento. La reunión donde las familias se miran a los ojos y deciden quién pertenece. No respondió. El ventilador del horno se encendió. En algún lugar del salón, el viejo reloj de péndulo hacía tic-tac. Tic-tic-tic. Como si el tiempo estuviera llevando la cuenta. Esa noche no dije mucho. Me comí el cocido que Carmen puso frente a mí. Enjuagué mi plato. Limpié el mostrador por costumbre, como siempre hacía. Marco mis horas de trabajo en mi pequeña agenda de bolsillo, porque eso es quien soy. Firme, cuidadoso. El tipo de hombre que cree que la vida es principalmente una serie de pequeñas responsabilidades hechas bien. Pero mi pecho se sentía apretado, no como un ataque al corazón, como si algo estuviera siendo apretado hasta un punto. A la mañana siguiente, la traición apareció en mi teléfono antes de que mi café terminara de gotear. Estaba de pie en la cocina en calcetines, viendo la cafetera chisporrotear y escupir cuando apareció una notificación. Facebook. No vivo en él, pero lo mantengo porque Cristina publica fotos allí. A veces Carmen también cuando quiere mostrar al mundo que somos felices. Era una foto de Cristina. La había publicado tarde la noche anterior, probablemente pensando que no la vería. Allí estaban. Cristina con un abrigo elegante, pelo rizado, sonriendo como si hubiera ganado algo. Carmen a su lado, mano en el brazo de Cristina, y Ramón Sánchez de pie al otro lado como un padre orgulloso. Como si no se hubiera perdido cumpleaños y conciertos escolares y un feo invierno cuando Cristina se puso enferma y nos sentamos en una sala de espera de urgencias durante 6 horas bajo luces fluorescentes que hacían que todos parecieran muertos. Detrás de ellos había un letrero de restaurante en Madrid, el tipo con luces de cuerda y un menú de pizarra. En el pie de foto Cristina había escrito: Noche familiar, muy agradecida de tener a papá aquí para esto. Papá. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. Sentí un zumbido sordo en mis oídos. Y por un segundo estuve de vuelta en la marina, 19 años. De pie en una cubierta fría, tratando de mantener mi cara neutral mientras el viento te abofeteaba. Aprendías a mantener tu expresión firme. Aprendes a tragar tus palabras. Pero ya no tenía 19 años. Tenía 56 y mi propia hija estaba llamando papá a otra persona, como si nunca hubiera existido. Carmen entró en la cocina todavía en bata, pelo desordenado. Ahora que la cara de visitas no era necesaria aún, vio mi teléfono, vio mi expresión. «Ay, Diego», dijo, como si hubiera pisado algo. Cristina lo publicó, dije en voz baja. Los hombros de Carmen se levantaron y cayeron. Está emocionada. Giré el teléfono para que pudiera ver el pie de foto. Sus ojos pasaron por encima. No se estremeció. No me defendió. Solo dijo: Ramón se está esforzando. Esto es importante para Cristina. ¿Qué hay de lo que es importante para mí?, pregunté. Mi voz no se quebró. No la dejé. Carmen miró hacia otro lado, y en ese momento entendí algo que dolía peor que la publicación de Facebook. Su silencio no era confusión. Era acuerdo. La puerta principal se abrió. Luego Cristina, entrando como si fuera dueña del aire. Viento frío siguiéndola. Mejillas rosadas de fuera. Olía a perfume caro y aire invernal. «Hola», dijo. «Buenos días, mamá». «Diego». No papá. Ni siquiera Diego con calidez, solo una etiqueta. Levanté mi teléfono. «¿Así que conociste a la familia de Marcos?» La sonrisa de Cristina vaciló por medio segundo. «Sí». «¿Y llevaste a Ramón?» Se encogió de hombros como si le hubiera preguntado si había recogido leche. «Es mi padre». Las palabras golpearon, pero las siguientes golpearon más fuerte.
Los ojos de Cristina se afilaron. Mira, no hagas de esto un problema. La familia de Marcos es así. Querían una primera impresión elegante. ¿Y yo no soy elegante?, pregunté. Cristina exhaló, impaciente. Diego, tú no eres mi padre. La cocina estaba caliente. La cafetera silbaba. El olor de tarta de manzana colgaba en el aire como un recuerdo de algo dulce. Y aún así, sentía frío. Carmen no dijo nada. Miré a Cristina, a esta mujer adulta que había ayudado a criar, y sentí algo en mí volverse silencioso y pesado. Susurré porque no confiaba en mi voz más alta que eso. Vale, dije. Lo entiendo. Cristina parpadeó, casi sorprendida de que no luchara. Carmen siguió mirando el mostrador como si pudiera salvarla. Pasé junto a ellas por el pasillo hacia el dormitorio y agarré mi chaqueta. Mis manos estaban firmes, pero mi estómago se retorcía como un cable siendo tirado demasiado fuerte. Detrás de mí, Cristina gritó: «Nos vamos mañana por la mañana. No seas raro con esto». No respondí, porque en mi oficio, cuando una línea está muerta, dejas de alimentarla con energía. Y algo dentro de mí acababa de morir. A la mañana siguiente, descubrí que no solo querían que estuviera callado, querían que fuera invisible. Y los golpes en la puerta de mi apartamento, lo bastante fuertes como para hacer temblar el marco barato, me dijeron que no habían terminado de usarme todavía. Los golpes no pararon cuando me quedé callado. Se hicieron más fuertes, agudos, enfadados. El tipo de golpes que asume que le debes algo a alguien. Estaba de pie en la estrecha cocina de mi apartamento en Torrejón de Ardoz, descalzo sobre laminado frío, viendo la segunda mano del reloj de pared pasar el 12. Tic, tic, tic. El radiador crujía como si tuviera opiniones. En algún lugar arriba, la televisión de un vecino se reía de una broma que no podía oír. Ya sabía quién era. Abrí la puerta de todas formas. Carmen me empujó para pasar primero, abrigo medio cerrado, ojos ardiendo como si hubiera ensayado este discurso en el coche. Cristina la siguió, mandíbula tensa, teléfono ya en la mano como evidencia. «¿Qué te pasa?», dijo Carmen en el segundo que la puerta se cerró detrás de ellas. Me hice a un lado para darles espacio. El apartamento olía ligeramente al café de anoche y al limpiador de limón que el edificio usaba en los pasillos. No era mucho. Un sofá que había comprado de segunda mano. Una mesa pequeña. Mis botas alineadas junto a la puerta, puntas hacia afuera, costumbre grabada por años de no querer tropezar en la oscuridad. Cristina cruzó los brazos. «No contestaste mis mensajes». «Los recibí», dije. «Entonces, ¿por qué no respondiste?» Carmen saltó. «Has estado actuando extraño, Diego. Silencioso, frío». La miré. «Vale, eso no es una respuesta», espetó. «Eso no es nada. Estás actuando como si hubiéramos hecho algo malo». Cristina soltó una risa aguda. «Sí, como si te hubiéramos traicionado o algo así». La palabra colgó ahí. Traicionado. Mi pecho se apretó y por un segundo sentí esa presión detrás de mis ojos, el tipo que viene justo antes de decir algo que no puedes retirar. Podía sentirlo subiendo por mi garganta. 17 años de comentarios tragados alineándose, listos para cargar todos a la vez. Pensé en hacer guardia en la marina, finales de los 80, viento del Mediterráneo azotando a través de la cubierta durante ejercicios de entrenamiento. ¿Cómo aprendes a mantener tu mandíbula firme y tu boca cerrada porque perder la calma no te calienta ni te lleva a casa más rápido? En lugar de eso, respiré. «¿Qué queréis?», pregunté. Carmen tiró las manos hacia arriba. «Queremos entender por qué estás siendo así». «¿Así cómo?». «Como si te hubiéramos borrado», dijo Cristina, sarcasmo goteando. La miré a los ojos. «Lo hicisteis». El silencio se agrietó por la habitación como un interruptor saltando. Carmen me miró fijamente. «Diego». «Fuisteis a conocer a su familia», dije. Calmado, firme. «Llevaste a Ramón, les dijiste que era tu padre y me dijiste que no fuera». Cristina resopló. «Era solo una reunión». «Esas reuniones importan», dije. «Es donde la gente decide quién eres». Carmen sacudió la cabeza. «Estás haciendo esto más grande de lo que es». Sentí algo retorcerse dentro de mí. ¿Lo estoy? Cristina dio un paso adelante. «La familia de Marcos se preocupa por la imagen.
Preguntaron sobre estabilidad, sobre antecedentes. Era más fácil así. ¿Más fácil para quién? Pregunté. Vaciló solo un golpe. Suficiente. ¿Para todos? Dijo finalmente. Ahí estaba. Carmen se frotó las sienes. Diego, necesitábamos que esto fuera suave. Dejé escapar un aliento corto. Necesitabais mi nombre, no a mí. Ninguna de las dos lo negó. Miré alrededor del apartamento, las paredes desnudas, el reloj que hacía tic-tac, el perchero con una chaqueta colgando de él. Me había mudado 3 semanas antes, diciéndome a mí mismo que era espacio temporal. Lo había llamado Carmen. Como si pudieras meter 17 años en una caja y apilarlo en una esquina. Cristina gesticuló alrededor. ¿Ves? Esto es a lo que me refiero. Esta vibra no habría encajado. Algo se rompió entonces, no ruidosamente, internamente, como un cable finalmente rindiéndose. He trabajado en el mismo oficio durante 30 años, dije, mi voz baja. Llego a tiempo. Pago mis facturas. Te crié cuando tu padre no estaba. Si eso no encaja, ese no es mi problema. La cara de Carmen se endureció. No tienes derecho a hacerla sentir culpable. No lo estoy haciendo, dije. Estoy declarando hechos. Cristina puso los ojos en blanco. Los padres de Marcos ni siquiera preguntaron por ti. Eso aterrizó más pesado que cualquier otra cosa que hubiera dicho. No preguntaron, repetí. No, dijo, porque les dijeron que realmente no estabas involucrado. La miré fijamente. ¿Dicho por quién? Miró hacia otro lado. Los labios de Carmen se abrieron y luego se cerraron, y de repente la habitación se sintió muy pequeña. Se lo dijiste, le dije a Carmen. La voz de Carmen bajó. Simplifiqué. Me reí una vez, agudo y sin humor. Me borraste, Carmen espetó. Estaba protegiendo a Cristina. ¿De qué? Pregunté. Cristina agarró su bolso. Esto no tiene sentido. Estás actuando como un mártir. Sentí esa oleada otra vez. Ira, calor, palabras alineándose. Por una fracción de segundo quise gritar, enumerar cada noche tardía, cada factura pagada, cada viaje dado en la nieve. En lugar de eso, me hice a un lado y abrí la puerta. He terminado con esta conversación, dije. Carmen me miró como si no me reconociera. Solo te estás yendo. Sí. Cristina resopló. Muy maduro. Pasaron junto a mí. Aire frío entrando a raudales desde el pasillo. Luego la puerta se cerró de golpe. La cerré con llave. El silencio después fue ruidoso. El reloj, el radiador, mi propia respiración. Me quedé allí más tiempo del que debería, mirando la puerta como si pudiera explicarse. Luego agarré mi chaqueta y mis llaves y salí. El viento afuera me cortó directamente. Madrid en finales de noviembre no le importa cómo te sientes. La nieve no había caído completamente todavía, pero el suelo estaba resbaladizo con agua medio congelada, gris y fea bajo las farolas. Conduje sin pensar, la memoria muscular tomando el control hasta que me detuve en el aparcamiento del centro de veteranos en la calle Alcalá. El letrero zumbaba levemente. Dentro estaba caliente de esa manera cansada. Calor viejo, olores viejos, cerveza, café, humo de cigarrillo horneado en las paredes desde décadas atrás, cuando la gente fumaba en todas partes y nadie se disculpaba por ello. Unos cuantos tipos se sentaban en las mesas, abrigos colgados sobre las sillas. Las banderas alineaban las paredes, colores desvanecidos, pero aún de pie. Alguien se rió bajo en la barra. Paco me vio y deslizó una taza sobre la mesa sin decir palabra. Café negro, lo bastante fuerte como para recordarte que existía. ¿Estás bien, Diego? Preguntó. Envolví mis manos alrededor de la taza, sintiendo el calor filtrarse en mis dedos. Sí, dije, solo cosas de familia. Paco asintió como si entendiera más de lo que había dicho. No insistió. En el centro de veteranos nadie hurga en heridas que no sangran. Nos sentamos allí en silencio companionable. Fuera de la ventana, la nieve comenzó a caer. Ligera al principio, derivando hacia la calle Alcalá, como si no tuviera ningún lugar mejor que estar. La observé durante mucho tiempo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo miré, luego contesté. ¿Diga? Hola, señor Herrera, dijo una mujer, su voz era educada.
cuidadosa. Soy Elena Caldwell, la madre de Marcos. Mi agarre se apretó en la taza. Sí, dije. Soy Diego. Hubo una pausa. Espero no llamar en mal momento. Miré alrededor del centro de veteranos, las banderas, los hombres, la dignidad silenciosa del lugar. No, dije. Está bien. Respiró. Quería preguntarle algo. Nos dijeron que usted era solo un compañero de piso, no realmente parte de la familia. Las palabras se deslizaron bajo mis costillas como hielo, y por primera vez desde que Cristina pronunció esa frase en mi cocina, supe que quedarme callado no iba a arreglar nada. No le respondí a Elena Caldwell de inmediato. La cafetera del centro de veteranos silbó detrás de mí, un sonido cansado como si hubiera estado hirviendo la misma olla desde que Reagan estaba en el poder. Alguien en la barra se aclaró la garganta, una silla se arrastró contra el suelo, sonidos normales, vida ordinaria. Y aún así, esa frase se sentó allí entre nosotros. Solo un compañero de piso. Nunca he sido el compañero de piso de nadie. Dije finalmente. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Me casé con Carmen cuando su hija tenía 9 años. La crié. Hubo otra pausa, esta más larga. Ya veo, dijo la señora Caldwell. Eso no es como nos lo explicaron. Me lo imaginé, dije. Se aclaró la garganta. Marcos valora la honestidad, nosotros también. No pretendía remover nada, señor Herrera, pero pensé que debería saberlo. Agradezco la llamada, dije, y lo decía en serio. Cuando colgamos me senté allí mirando mi café hasta que la superficie dejó de temblar. Paco se reclinó en su silla. ¿Todo bien? Depende de cómo definas bien, dije. Asintió una vez. Justo. Me quedé otra media hora viendo la nieve espesarse fuera de las ventanas, luego conduje a casa lento y cuidadoso. Las carreteras ya estaban resbaladizas, el tipo que castiga la impaciencia. De vuelta en el apartamento, colgué mi chaqueta en el gancho junto a la puerta y alineé mis botas. No encendí la televisión. No quería ruido. Quería pensar. Saqué mi pequeña agenda de bolsillo de mi chaqueta, la que había llevado durante años. Vieja costumbre, escribir las cosas, fechas, pagos, horas, prueba de que te presentaste. Me senté en la mesa y abrí el cajón donde guardaba las cosas aburridas. Carpetas de impuestos, sobres viejos, recibos con goma elástica, vida reducida a papel. No estaba buscando influencia, estaba buscando la verdad. Lo primero que encontré fue el papeleo del coche. Cristina había tenido 19 años, asustada y emocionada a la vez, de pie en un concesionario de coches usados en Torrejón, con un vendedor que sonreía demasiado. Su crédito era escaso. Ramón no había devuelto sus llamadas. ¿Puedes ayudar? Me había preguntado entonces, voz pequeña. Había afirmado sin vacilar. Porque eso es lo que haces. Pasé mi pulgar sobre la tinta desvanecida, recordando ahora el olor de la oficina, alfombra barata, café rancio y la forma en que me había abrazado después, rápido y torpe, como si no estuviera segura de que se le permitiera. Luego estaba una factura del hospital de años antes. Había necesitado un procedimiento. Nada dramático, pero lo bastante caro como para que Carmen llorara en la mesa de la cocina, calculadora fuera, susurrando números como si fueran oraciones. Yo había extendido el cheque. Sin discurso, sin resentimiento. Debajo de eso, un sobre con un logo escolar. Dentro, un programa doblado de la graduación de Instituto de Cristina. Mi nombre garabateado en la parte de atrás, mi letra. Lado izquierdo gradas, no olvidar cámara. Tragué. Entonces encontré algo más nuevo. Un aviso de Caja Madrid que había perdido en el momento, metido en una pila de estados de cuenta. Un pago tardío que casi había afectado mi crédito. Casi. Lo recordé ahora. Cristina había pedido manejarlo, dijo que era un malentendido. Yo lo había pagado silenciosamente y seguí adelante. En el momento me dije que eso también era paternidad. Arreglar cosas sin hacer ruido. Ahora, mirándolo todo extendido sobre la mesa, me di cuenta de algo peor que ser excluido del futuro. Estaban reescribiendo el pasado. Me recliné en la silla y miré al techo. La luz zumbaba levemente. El radiador crujió otra vez. En mi oficio, dije en voz alta a nadie.
Si etiquetas mal un cable, alguien sale herido. Reuní 3 cosas y las deslicé en una delgada carpeta manila. No todo, solo lo suficiente. La carpeta se sintió ligera en mis manos, más ligera que el peso sentado en mi pecho. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. Necesitamos hablar. No respondí. Otro mensaje llegó unos minutos después, este de una dirección de correo electrónico desconocida. Señor Herrera, estamos celebrando una pequeña reunión familiar en nuestra iglesia este domingo por la tarde, antes de los planes finales de boda. Si está dispuesto, nos gustaría que estuviera allí. Elena Caldwell. Lo leí 2 veces. Domingo, un lugar público, sillas plegables, cafeteras, testigos. Cerré la carpeta y la puse ordenadamente junto a la puerta. Si iban a hablar de mí, decidí que ya había terminado de que hablaran por encima de mí. Leí el correo de Elena Caldwell otra vez el domingo por la mañana, aunque ya sabía lo que decía. El apartamento estaba silencioso de esa manera temprana y vacía. Sin tráfico todavía. Sin vecinos pisando fuerte arriba, solo el zumbido bajo del frigorífico y el tic-tac constante del reloj en la pared, marcando el tiempo como siempre hacía, estuvieras listo o no. Estaba de pie en la pequeña mesa de la cocina con una taza de café enfriándose en mis manos. Fuera de la ventana, Madrid parecía lavado y cansado. Una fina corteza de nieve se aferraba a los bordes del aparcamiento, gris con suciedad de la forma en que el invierno se instala, y se niega a ser bonito. Una reunión familiar. Había pasado la mayor parte de la semana diciéndome que no me importaba, que ya había dicho mi paz cuando susurré vale en mi cocina y me alejé. Pero la verdad era que me importaba lo suficiente como para sentirlo en mis hombros cuando desperté, tenso y dolorido como si hubiera estado preparándome para un golpe en mi sueño. Me duché, me afeité y me puse mi buena chaqueta, la que no tenía manchas de pintura en las mangas. Hábito otra vez. Muestras respeto cuando entras al espacio de otra persona, incluso si no te lo mostraron a ti primero. La carpeta estaba en la mesa, delgada y simple, sin etiquetas, sin drama, mitad papeleo, mitad recuerdos. La deslicé bajo mi brazo y me detuve junto a la puerta. Por un momento, consideré no ir. Habría sido más fácil quedarme en casa, sentarme en el silencio, dejarlos terminar de planear sus vidas sin mí. Había hecho mi parte. Eso es lo que me dije. Pero había algo sobre ser llamado solo un compañero de piso que se pegaba como una espina bajo la piel. Una mentira repetida lo suficientemente a menudo comienza a sentirse como verdad para todos excepto para la persona de quien se trata. Cerré la puerta y salí. La iglesia estaba a 10 minutos, un edificio modesto de ladrillo metido entre una clínica dental y una fila de casas pequeñas con árboles desnudos enfrente. El aparcamiento estaba medio lleno. Monovolúmenes, sedanes, coches sensatos para gente sensata. Me senté en mi furgoneta durante 1 minuto completo antes de salir, manos descansando en el volante. Mi aliento empañó el parabrisas. En la marina, antes de las inspecciones, te quedabas allí y revisabas tu uniforme una última vez. No porque tuvieras miedo de meterte en problemas, sino porque el orden importaba. Decía algo sobre quién eras. Me enderecé la chaqueta, agarré la carpeta y entré. El salón parroquial olía a café y limpiador de limón, justo como recordaba de 100 cenas de iglesia a lo largo de los años. Las sillas plegables estaban dispuestas en filas irregulares. Una mesa larga en la parte de atrás tenía vasos de papel, paquetes de azúcar y una cafetera que gorgoteaba y silbaba como si estuviera viva. Ya había gente allí. Marcos estaba de pie cerca de la ventana hablando en voz baja con sus padres. Parecía nervioso de la forma en que los hombres lo hacen cuando saben que algo importante viene, pero no saben hacia qué lado se romperá. Cristina se sentaba unas cuantas sillas lejos de ellos, deslizando en su teléfono. Carmen estaba a su lado, manos dobladas apretadamente en su regazo, ojos moviéndose alrededor de la habitación como si estuviera rastreando salidas. Y Ramón estaba allí también. Se sentaba más cerca del frente que cualquier otro, piernas cruzadas, brazo colgado sobre el respaldo de una silla, como si perteneciera allí. Llevaba una chaqueta que no le quedaba del todo bien y una sonrisa que decía que ya había sido bienvenido. Sentí esa retorcijón familiar en mi estómago,
aguda e indeseada. Nadie me notó al principio. Tomé asiento cerca del pasillo. No adelante, no atrás, terreno neutral. Descanecé la carpeta en mi rodilla y doblé mis manos sobre ella, manteniéndolas quietas. Carmen me vio entonces. Sus ojos se abrieron solo una fracción. «¿Viniste?», susurró cuando se inclinó. «Dije que lo haría», dije. Tragó. «Diego, por favor, simplemente no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». La miré a los ojos. «No hablaré a menos que me hablen». Ese era el trato que había hecho conmigo mismo. Sin discursos, sin acusaciones, solo verdad si se pedía. Los Caldwell reunieron la atención de todos unos minutos después. El señor Caldwell, un hombre alto con pelo gris raleando y una forma cuidadosa de hablar, se puso de pie cerca del frente. «Apreciamos que todos hayan venido», dijo. «Esto es solo una oportunidad para que las familias estén en la misma página antes de seguir adelante». Misma página. Me moví en mi silla y sentí el borde de la carpeta presionar en mi rodilla. El señor Caldwell miró alrededor de la habitación, sonriendo educadamente. Entonces su mirada aterrizó en mí. Vaciló como si estuviera tratando de ubicarme. «¿Y usted es?», preguntó. Antes de que pudiera responder, Ramón se inclinó hacia adelante. «Ese es Diego. Él y Carmen estuvieron casados, tiempo pasado». El señor Caldwell asintió lentamente. «Ya veo». Sentí las palabras alineándose en mi garganta, queriendo salir. Mantuve mi boca cerrada. Cristina miró al suelo. Marcos cambió su peso, mirando entre sus padres y yo, algo inquieto cruzando su cara. La reunión siguió. Charla de fechas, lugares, listas de invitados. Escuché en silencio como siempre había hecho, dejando que otras personas hablaran, haciendo el trabajo silencioso, pero podía sentirlo acumulándose cada vez que Ramón hablaba como si siempre hubiera estado allí. Cada vez que Carmen se quedaba callada cuando la historia se doblaba un poco más. Mi mandíbula dolía de apretarla. Finalmente, el señor Caldwell se aclaró la garganta otra vez. «Hay una cosa que me gustaría aclarar», dijo. Su tono seguía siendo educado, pero más firme ahora. «Diego, ¿puedo preguntarle algo?». Levanté la vista. «Sí», dije. Y así de simple, la habitación se inclinó hacia adentro. El señor Caldwell dobló sus manos frente a él de la forma en que los hombres hacen cuando están tratando de mantenerse calmados y justos. «¿Cuánto tiempo?», preguntó cuidadosamente. «Ha sido usted parte de la vida de Cristina». La pregunta aterrizó suave, pero llevaba peso. El salón parroquial se volvió lo bastante silencioso como para que pudiera oír la cafetera hacer clic mientras se apagaba. No me apuré a responder. Pensé en la primera vez que Cristina me llamó Diego en lugar de ese tipo con el que sale mi madre. Pensé en enseñarle cómo cambiar una rueda en el camino de entrada mientras la nieve se metía en nuestras botas. Pensé en las noches que me quedé despierto esperando que llegara a casa, pretendiendo que no estaba preocupado. 17 años, dije. Me casé con Carmen cuando Cristina tenía 9 años. Ramón se movió en su silla. Bueno, técnicamente, levanté una mano, no mirándolo. Mis ojos se mantuvieron en el señor Caldwell. «No estoy aquí para discutir tecnicismos», dije. Preguntó cuánto tiempo he sido parte de su vida. Esa es la respuesta. El señor Caldwell asintió lentamente. ¿Y durante ese tiempo? Sentí la carpeta bajo mi mano, el borde de cartón delgado, las esquinas que había alisado esa mañana. Estuve ahí, dije. Constantemente. Ramón soltó una risa corta. «Venga ya, lo haces sonar como si...». El señor Caldwell levantó un dedo, deteniéndolo. «Déjelo terminar». Fue entonces cuando abrí la carpeta. No derramé nada. No deslicé papeles por la mesa como si estuviera presentando un caso. Tomé un documento a la vez, sosteniéndolo solo el tiempo suficiente para explicar. «Esto es un aval para el primer coche de Cristina», dije. Necesitaba transporte fiable para el instituto y el trabajo. Su padre biológico no estaba disponible. La mandíbula de Ramón se tensó. «Esta es una factura médica», continué, mi voz firme, «de cuando tenía 12 años. Nada dramático, solo algo que una familia maneja». Puse el papel de vuelta en la carpeta. Cuidadoso, ordenado. «¿Y esto?».
dije sacando el programa de graduación. Es de su graduación de instituto. Me senté en las gradas del lado izquierdo para poder sacar una foto clara cuando caminara. Cristina levantó la vista entonces, su cara se había puesto pálida. Me encontré con sus ojos por solo un segundo. No acusatorio, no enfadado, solo honesto. No guardé estas cosas para probar nada, dije. Las guardé porque eran mi vida. El silencio se espesó. La madre de Marcos presionó sus labios. Marcos miró al suelo, luego a Cristina. ¿Es eso cierto?, preguntó en voz baja. Cristina abrió su boca, la cerró, sus dedos curvados apretadamente alrededor de su teléfono. Ramón se inclinó hacia adelante. Mira, esto se está saliendo de proporción. Soy su padre. Marcos se volvió hacia él. Entonces, ¿por qué nada de esto se mencionó? Ramón se encogió de hombros. No parecía relevante. Fue entonces cuando Carmen habló por primera vez en un rato. No pensé que importara, dijo suavemente. Solo queríamos que las cosas fueran suaves. El señor Caldwell exhaló por la nariz. Suave no es lo mismo que honesto. Nadie discutió. Marcos se levantó, pasándose una mano por el pelo. Su voz era calmada, pero había algo roto en ella. Eso no es lo que me dijeron, dijo mirando a Cristina ahora. Y duele más de lo que sabes. Las palabras colgaron ahí, pesadas y finales. Nadie se movió. No me sentí victorioso, no me sentí aliviado. Me sentí cansado. El tipo de cansado que se instala después de que has llevado algo demasiado tiempo y finalmente lo dejas. Marcos dio un paso hacia la puerta. Necesito aire, dijo. Sus padres no lo detuvieron. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la habitación parecía más pequeña. Ramón miró directamente adelante. Los hombros de Carmen se hundieron. Los ojos de Cristina brillaron con algo que podría haber sido arrepentimiento o podría haber sido solo miedo. Cerré la carpeta y la descanecé en mi rodilla otra vez. No vine aquí para arruinar nada, dije en voz baja. Vine porque me hicieron una pregunta. Nadie me contradijo. El reloj en la pared hacía tic-tac fuerte y constante. Y por primera vez en mucho tiempo, la verdad no tenía ningún lugar más donde esconderse. Las consecuencias no explotaron todas a la vez. Se extendieron como frío a través de una casa con mal aislamiento. Se metieron en cada esquina durante los siguientes días. Para el lunes por la mañana, las llamadas telefónicas comenzaron. Silenciosas, cuidadosas, gente de la iglesia preguntando cómo me las arreglaba. Una de las amigas de Carmen dejando un mensaje de voz que comenzaba con «no quiero tomar partido, pero» y terminaba con silencio. Carmen no vino a casa esa noche. No me sorprendió. Estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina en mi apartamento, mi agenda de bolsillo abierta frente a mí, bolígrafo descansando entre mis dedos como si todavía pudiera tener algún lugar donde estar. Seguía revisando el reloj de todas formas. Los viejos hábitos no mueren limpiamente. Cuando finalmente llamó, era cerca de medianoche. «Me quedo en casa de mi hermana», dijo. Su voz sonaba delgada, como si hubiera sido estirada demasiado. «Necesito tiempo». Me recliné en la silla y miré al techo. La luz zumbaba levemente. «¿Tiempo para qué?», pregunté. «Para pensar», dijo. «Avergonzaste a Cristina. Nos avergonzaste a todas». Dejé que eso se quedara por un momento. Respondí una pregunta, dije. En una habitación donde fui invitado. «No tenías que decir todo eso», espetó. «No tenías que traer papeles». Me preguntaron cuánto tiempo había sido parte de su vida, dije. ¿Qué se suponía que hiciera? Mentir mejor de lo que tú lo hiciste. Respiró agudamente. Eso no es justo. Tampoco lo fue pretender que no existía, dije. La línea se quedó silenciosa. Entonces Carmen dijo algo que no había planeado. Sabía que Ramón había estado hablando con ella, admitió. Durante meses. Mi agarre se apretó en el teléfono. «Lo sabías», dije. Él estaba llenándole la cabeza de cosas, se apuró a decir, sobre cómo lucen las familias, sobre lo que los padres de Marcos esperarían. No pensé que llegaría tan lejos. «Pero lo dejaste», dije. «No lo detuve», susurró. Ese fue el momento en que algo en mí finalmente cambió. No ira, ni siquiera dolor, solo claridad. «Carmen», dije. Hice guardia en la marina en el medio de la noche,
congelándome el culo porque cuando es tu puesto no te alejas. Dejaste el tuyo. Empezó a llorar entonces. No levanté mi voz. Tampoco la suavicé. Ya no voy a hacer esto, dije. No voy a pretender que soy opcional. Colgamos sin decirnos adiós. 2 días después, me senté frente a un oficial de préstamos en Caja Madrid, el mismo lugar donde había firmado papeles durante años sin pensarlo 2 veces. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. Fuera, la nieve había convertido el aparcamiento en una sopa gris de aguanieve y huellas de neumáticos. No estoy buscando castigar a nadie, dije. Manos dobladas en el escritorio. Solo quiero las cosas limpias. La mujer asintió. Esa es usualmente la forma más inteligente. Repasamos cuentas, obligaciones, donde mi nombre todavía llevaba peso y donde ya no debería. Tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. No retiré la cuenta de emergencia que había apartado para Cristina años atrás. La firmé completamente, sin condiciones, sin discursos. Va a necesitarla, dije simplemente. Pero no me necesitará atado a ella. Saliendo de ese edificio, el frío pegó fuerte. El viento del Henares cortó directamente a través de mi chaqueta y por un segundo me quedé allí dejándolo. En la marina aprendes la diferencia entre frío que duele y frío que te despierta. Esa noche, solo en mi apartamento, el silencio se sintió más pesado que antes. El radiador crujía. El reloj hacía tic-tac. Pensé en largas noches en el barco cuando todos los demás dormían, y lo único que te hacía compañía era el agua oscura y tus propios pensamientos. Nunca me había sentido solo entonces. Esto era diferente. Mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje, número desconocido. Diego, soy Marcos. Siento contactar así, pero creo que mereces oír algo directamente. Miré el mensaje durante un largo momento antes de responder. Adelante. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron otra vez. No sabía, no realmente. Y una vez que lo supe, no pude pretender que no importaba. Puse el teléfono boca abajo y cerré los ojos. Fuera lo que fuera que viniera después, sabía una cosa con certeza. Decir la verdad me había costado mi matrimonio como lo conocía. Pero por primera vez en mucho tiempo podía respirar. Conocí a Marcos 2 semanas después en un bar de la calle Mayor. El tipo de lugar que nunca se molestó en remodelar porque el café estaba caliente y nadie te apuraba fuera de la puerta. La nieve alineaba la acera afuera en montones desiguales, gris en los bordes. Dentro olía a grasa de bacon, tostadas y café quemado, el buen tipo de ordinario. Ya estaba allí cuando entró, sentado en una mesa junto a la ventana. Mi chaqueta colgada en el gancho, mi agenda de bolsillo metida donde siempre vivía. Hábito. Prueba para mí mismo de que todavía pertenecía en algún lugar en el tiempo. Marcos me vio y vaciló como si no estuviera seguro de que hubiera cambiado de opinión. Entonces se acercó. Señor Herrera, dijo. Diego, corregí gentilmente, siéntate. Se deslizó en la mesa frente a mí, manos apretadas frente a él. Parecía cansado, no enfadado, solo gastado por la decepción. Quería decir esto cara a cara, dijo. Te respeto más que a su padre biológico. No respondí de inmediato. La camarera vino, rellenó mi café, le dio una mirada a Marcos como si pudiera decir que esto no era un desayuno casual. Cuando se fue, dije, el respeto no es algo que dices para hacer las cosas mejor, es algo con lo que vives. Asintió. Por eso estoy aquí. Me dijo que su familia había puesto la boda en pausa. No cancelada, no movida hacia adelante, solo parada. Nos importa la honestidad, dijo. Si un matrimonio comienza con una mentira, no tiene mucha oportunidad de mantenerse. Observé un quitanieves arrastrarse fuera, cuchillas raspando, chispas saltando cuando golpeó pavimento irregular. Cristina está asustada, añadió. No sabe cómo arreglar lo que rompió. Revolví mi café lentamente. Algunas cosas no se arreglan de la forma que la gente quiere. Tragó. Me pidió que te dijera que lo siente. Eso aterrizó más suave de lo que esperaba. No sabía cómo decirlo ella misma, continuó. Así que me envió esto. Deslizó su teléfono por la mesa. Un mensaje corto estaba en la pantalla. Gracias por todo,
No sabía cómo mantener ambas verdades a la vez. Lo miré más tiempo del que necesitaba. A veces, dije en voz baja, la gente piensa que elegir una historia significa borrar otra. Así no es como funciona. Marcos asintió. Todavía estoy averiguando las cosas. Yo también, dije. Terminamos nuestro café en silencio. No incómodo, solo honesto. Cuando salí al frío después, el aire se sintió agudo pero limpio. El tipo que te aclara la cabeza. Me apreté más la chaqueta y me quedé allí por un momento, viendo mi aliento derivar. Carmen llamó más tarde esa noche. No contesté. Ya no estaba enfadado. Había terminado de vivir en el espacio donde mi valor dependía de que otra persona dijera mi nombre. Pasaron semanas, luego meses. Me instalé en un ritmo más pequeño. Trabajo, café, tardes lo bastante silenciosas para oírme pensar. Arreglé cosas alrededor del apartamento que no necesitaban arreglo solo para recordarme que todavía podía. Una mañana, sentado en ese mismo bar, abrí mi agenda de bolsillo y empecé a planear hacia adelante. No cosas grandes, solo normales. Cambio de aceite, cita médica, un viaje de pesca que había estado posponiendo. Vida poco notable y sólida. Pensé en todas las noches que me quedé despierto esperando que Cristina llegara a casa. Todas las facturas pagadas sin agradecimiento